Bueno, para hablar de nefropatía diabética, en principio tenemos que tener un concepto lo que es la diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Todo paciente, toda persona que tiene una diabetes, especialmente la tipo 2, por un periodo prolongado de tiempo, de 5 años, 7, 8, 10, 15 años, hasta 20 años, tiene mucha posibilidad de desarrollar nefropatía diabética. O sea, ¿qué es la nefropatía diabética? Es la complicación renal secundaria a una diabetes en un periodo prolongado de tiempo. ¿Y cómo se caracteriza esta nefropatía diabética? En principio, se caracteriza porque el paciente o la persona empieza a presentar proteinuria, o sea, pérdida de proteínas en la orina. No se olviden que el valor normal de una proteinuria de 24 horas en una persona es de 150 miligramos por litro en 24 horas. Y cuando esta proteinuria va avanzando, va subiendo por arriba de 300 y en el fondo es diabético, vamos a sospechar que el paciente o la persona está entrando en una nefropatía diabética. Paralelamente, si nosotros pedimos un laboratorio de función renal, vamos a encontrarnos con que la creatinina, tanto en el sexo masculino como en el femenino, empiezan a elevarse. Ya ustedes saben que la creatinina normal es de 0.8 a 1. Entonces, si nosotros nos encontramos con creatininas por arriba de 1.3 y 1.5 respectivamente, nos va a dar con mayor énfasis en sospechar una nefropatía diabética. ¿Cuál es la etiología de la diabetes? En realidad, existen muchos factores que se toman en cuenta para su etiología. Tenemos factores genéticos. Ustedes saben de que pacientes que cursan con diabetes tipo 2, por la generalidad de los casos, han tenido antecedentes heredofamiliares. O sea, su padre, su madre, sus abuelos han tenido que cursar con una diabetes. Entonces, las personas también son propensas a desarrollar diabetes. Entonces, el factor genético o hereditario. El tema del tabaco ya como un tema coadyuvante en la alteración vascular que va a afectar a nivel del endotelio en los vasos vasculares que son paralelamente concomitante para la nefropatía diabética. La obesidad, eso ya está por demás discutir. Pacientes obesos con síndrome metabólico tienen grandes posibilidades de desarrollar hiperglicemia. Por otra parte, alteraciones del sistema renina-angiotensina. O sea, ya en pacientes que están cursando con diabetes de un periodo prolongado, se va alterando el sistema renina-angiotensina y por consiguiente van a desarrollar hipertensión arterial. Dentro de la fisiopatología de la nefropatía diabética, se explica exclusivamente por alteraciones a nivel vascular en forma general. O sea, ¿qué pasa con la persona diabética? La diabetes va atacando al sistema microvascular de todos los órganos y sistemas. Y uno de los órganos que a nosotros nos interesa es
o son los riñones, el sistema renal. Entonces se van alterando los vasos vasculares, se van desgastando, se van esclerosando y en algunos casos van a llegar a una hipertensión arterial de origen nefrógena, o sea, de origen renal. Por otra parte, dentro de la fisiopatología, existen alteraciones metabólicas de los niveles de colesterol y triglicéridos, o sea, se encuentran sumamente elevados. Y como les decía, la proteinuria tiene que jugar un factor importante dentro de la fisiopatología. La nefropatía diabética está dividida en 5 estadios. Y en los 5 estadios, un marcador importante es la proteinuria. ¿Cuál es la clínica de un paciente que está cursando diabetes y desarrolla nefropatía diabética? Vienen los pacientes, clínicamente los encontramos con edema, especialmente a nivel de la cara, o sea, edema facial, que tiene la característica de un edema blanco, ligeramente pálido, el edema en extremidades inferiores, superiores, y en algunos casos el edema puede ser generalizado, llegando inclusive a la nasarca. Puede desarrollar ascitis, derrame pleural, derrame periférico, entonces llegan a una nasarca completa. En la orina, en el aspecto, presentan una orina muy espumosa. Entonces los pacientes diabéticos tienen esta característica de la orina. Algunos pacientes, por acumulación de líquido, tienen un sobrepeso en demasía, pero a expensas de líquido. Por afectación vascular, existe dolor a nivel de miembros inferiores, porque, reitero, la glicemia o los valores altos de glicemia están afectando y van afectando en forma progresiva al sistema microvascular generalizado. Los pacientes empiezan a presentar malestar general, pérdida de apetito, impotencia funcional. En algunos otros casos hay pérdida de peso, pero a expensas de la masa corporal misma, o sea, pierden peso del pelo. También pueden presentar náuseas, vómitos, sensación de malestar general, disnea, fatiga, cefalea, hipofrecuente y prurito generalizado. Todos los signos y síntomas que se presentan en la nefropatía diabética también están encasillados por la afectación de todos los órganos y sistemas. Por decirles, pueden desarrollar una nefropatía neurogénica, pueden desarrollar una neuropatía gástrica, pueden desarrollar una nefropatía nefrológica, pueden desarrollar una nefropatía crónica que nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Entonces, como verán, la diabetes va atacando paulatinamente a todos los órganos y sistemas, y en base al órgano o sistema afectado, se va a desarrollar los signos y síntomas dependiendo del órgano afectado. En etapas tempranas vemos de que clínicamente podemos encontrar gran pérdida de orina, o sea, lo que se denomina poliuria. Poliuria. El paciente orina 3, 4, 5, 6, 7 litros en 24 horas. Paralelamente,
presenta polidipsia, o sea, tiene una sed excesiva paciente. Y en algunos otros casos se puede presentar polifagia, o sea, ansias de comer bastante comida. Entonces, como ustedes verán acá, es la triada, ¿no? O sea, la polidipsia, la poliuria y la polifagia, que son los parámetros clínicos clásicos para diagnosticar una diabetes. Posteriormente, hay alteraciones a nivel de la presión arterial, desarrollan presión alta, y también van presentándose alteraciones en 84. piel lifaneras. Hay signos muy, casi diríamos, patognomónicos dentro de la nefropatía. Estos pacientes cursan con albúmina baja en plasma, o sea, hipoalbuminemia. No se olviden que el valor de albúmina a nivel plasmático está por el entorno de 4 a 6. Estos pacientes presentan por abajo de 2, 1.5. El otro parámetro es la proteinuria, que ya hemos manifestado, que es por arriba de 300 miligramos en 24 horas por litro, pero también esta proteinuria puede ser masiva. Pueden haber proteinurias por arriba de 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, o hablando de miligramos, 1000 miligramos, 2000 miligramos. Entonces, eso es cuestión de conversión. Y finalmente, la hipertensión arterial. Entonces, esta triada que estamos viendo acá, la hipoalbuminemia, la proteinuria persistente y la hipertensión arterial, son los parámetros que nos van a indicar que el paciente está cursando con una nefropatía diabética en diferentes estadios que enseguida vamos a describir. Y acá tenemos los estadios de la nefropatía diabética. Como habíamos dicho, la nefropatía diabética se desarrolla en aquellos pacientes diabéticos que están cursando esta patología por arriba de 5, 10, 15 años, aunque en algunos otros casos también se manifiestan en periodos más tempranos. Hay que tomar en cuenta que una paciente o un paciente no siempre es diagnosticado en forma oportuna de problema de diabetes. Muchas veces esta enfermedad es muy silente. Cuando ya se encuentran manifestaciones clínicas de descompensación, recién se puede hacer el diagnóstico adecuado. ¿Qué pasa entonces en el estadio 1? En el estadio 1, la enfermedad es silenciosa, puede existir ya hiperfiltración glomerular, ¿sí? Los valores de urea y creatinina pueden estar normales, histológicamente no hay ninguna alteración, pero se manifiesta de que podría existir albuminuria, microalbuminuria incipiente, reitero, microalbuminuria incipiente. Entonces, ese es el estadio 1. El estadio 2 también muchas veces es silenciosa la patología. La función renal también es normal. Puede haber ya algo de microalbuminuria más significativa. Acá a veces también se ha visto que en algunos pacientes puede que no existe esta proteinuria. Ya histológicamente hay alteraciones a nivel del glomérulo, como engrosamiento de su membrana basal. El estadio 2 puede aparecer más o menos cuando la paciente o el paciente está cursando entre 3 y 7 años de diabetes. Acá la patología
la nefropatía diabética puede ser reversible, puede pararse. ¿Ya? Entonces, reitero, del estadio 1 al 5 es una evolución lenta y paulatinamente. Entonces nosotros tenemos que frenar en los primeros estadios. Por eso se dice que del estadio 2 al estadio 1 podemos revertir la enfermedad dependiendo de qué hagamos en el tratamiento. Esta es una foto que no la vamos a explicar. En el estadio 3, acá en el estadio 3 ya existe una proteinuria significativa o moderada si ustedes quieren, aparece después de 7 años de diagnóstico. En esta etapa, como también en el estadio 4, puede aparecer hipertensión arterial. ¿Ya? Hipertensión arterial. En el estadio 4, entonces es una etapa más avanzada. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Una proteinuria persistente, o sea, ya continua, ya con valores más elevados, por arriba de 300, 400, 500, ¿ya? Si bien en los primeros estadios hay aumento de la filtración glomerular, en esta etapa ya empieza a disminuir la filtración glomerular y empieza a aparecer valores elevados de creatinina, lo cual nos indica que está yendo ya a un grado, a un estadio de insuficiencia renal crónica. En este estadio se puede presentar el síndrome nefrótico con el que habíamos manifestado. O sea, el paciente con edema macizo, llegando a la nasarca, y lo que nos indica que el paciente está en un estadio 4, ya casi cerca para ir a una insuficiencia renal crónica tardía. Entonces, este es el estadio de nefropatía diabética, estadio 4. Bueno, el estadio 5 que me he saltado es donde el paciente ya presenta proteinuria en mayor cantidad, es persistente, puede ser 1000, 2000 miligramos en 24 horas, puede o no puede haber edemas, y aquí lo que llama la atención es que la urea y la creatinina ya están con valores muy elevados y está catalogado como nefropatía diabética estadio 5, sinónimo de que el paciente debe ingresar a tratamiento de hemodiálisis. ¿Sí? Entonces, la nefropatía diabética estadio 5, con toda la clínica que nosotros ya conocemos de la insuficiencia renal crónica. Entonces, acá tenemos que retrotraer nuestra memoria cuando hemos hablado de insuficiencia renal crónica. Dentro de la clínica, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Hay que buscar el antecedente del periodo de que el paciente está cursando con su diabetes. Generalmente nos encontramos con que el paciente ha estado por arriba de 15 años con su diabetes. Y a esto se suma la hipertensión arterial, y a esto se suma la retinopatía diabética, o sea que una alteración a nivel oftalmológico. Entonces, reitero, a partir del tercero, del cuarto y quinto estadio, hay que tomar en cuenta el periodo de años de su diabetes, su hipertensión arterial, su retinopatía diabética y sus valores alterados de hiperglicemia, su urea y creatinina elevados. Entonces vamos a llevar a encasillar en un estadio final dentro de la clínica de la nefropatía diabética. También
Otra alteración que vamos a encontrar en estos pacientes de forma muy frecuente es el tema de las coronariopatías, o sea, alteraciones cardiológicas, que en algún momento inclusive algunos de estos pacientes pueden desarrollar o pueden producir o pueden ser afectados con un infarto agudo en miocardio. Una vez que estos pacientes han llegado para arriba del cuarto y quinto estadio, ya la clínica es irreversible. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, lastimosamente, los pacientes llegan a un estadio final de insuficiencia renal crónica terminal. Bueno, aquí ha visto el estadio quinto, lo que he descrito. ¿Ya? Entonces, reitero aquí para recordar histológicamente que el glomérulo se esclerosa. No se olviden que el glomérulo es un ovillo vascular, que hemos descrito en anatomía. Entonces, todo ese ovillo vascular se esclerosa, entonces se altera la filtración glomerular. ¿Cuál es el tratamiento de la nefropatía diabética? Aquí podemos hacer muchas especulaciones, hay nuevas teorías, pero la base que yo siempre me mantengo para ustedes en el tema de pregrado está basado en 5 parámetros importantes del tratamiento. 1, la dieta. La dieta tiene que ser para diabético, para insuficiencia renal crónica, para hipertensión arterial. ¿Eso qué significa? Que el paciente no tiene que consumir sal, que el paciente tiene que comer en menor cantidad las proteínas, porque no se olviden que está con una proteinuria, y tenemos que darle alimentos, por decirles, que no alteren su metabolismo, o sea, de la glucosa, para mantener niveles de glicemia dentro de la normalidad, o casi dentro de la normalidad. El segundo parámetro es que tenemos que tener la presión arterial en parámetros normales. Nefrológicamente nosotros manejamos que cuando un paciente está entre 130, 80 o 140, 90, según algunos autores, es un estadio estable para los nefrólogos para que la nefropatía diabética esté estacionaria. Si la hipertensión arterial no se controla de forma adecuada, se va a acelerar de forma más rápida su insuficiencia renal crónica. Entonces, paso número 1, la dieta. Número 2, control de la hipertensión arterial. Paso número 3, el control metabólico estricto. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que los niveles de glicemia no deben estar por arriba de 120, 110, 120. Mientras más controlado esté el paciente con su nivel de glicemia en estos parámetros que les estoy manifestando, también va a tardar en llegar a los estadios terminales de estos pacientes diabéticos. Y lo último en el tratamiento es frenar la proteinuria. No se olviden que en los 5 estadios la proteinuria va creciendo de poco, casi de la nada, a forma masiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que frenar. Tenemos que frenar. ¿Y cómo vamos a frenar? Utilizamos IECAS y ARAS, o sea, antihipertensivos. O sea que al margen de controlar la presión, la hipertensión arterial en los pacientes, estos medicamentos, especialmente los IECAS, todos los IECAS que ustedes conocen, o sea, el enalapril, el captopril y otros, los lisinopriles y otros antihipertensivos IECAS, se utiliza
como también los aras, o sea, los artanes y otros. Entonces, esos son los 4 parámetros para el tratamiento de la nefropatía diabética. Hay otros que recomiendan utilizar antiagregantes plaquetarios. Lo más simple es la aspirina de 100 miligramos. Control de la obesidad, estudiar en el régimen dietético, nutricional. Esto ya nada que ver. Eliminación del tabaco, mejorar la glicemia. Y aquí entramos ya en la farmacología. Ustedes ya han llevado en farmacología el uso de antidiabéticos orales, que hoy en fecha son una gran cantidad de medicamentos que tenemos. Y lo otro es el uso de la insulina, tanto de acción rápida, de depósito y de acción recargada. Lo más utilizable es la insulina NPH. Entonces, de acción intermedia para tratar de mejorar el nivel de glicemia. Y lastimosamente, ustedes saben que la diabetes no tiene cura y el tratamiento es de por vida. Control de la presión que hemos mencionado, IECAS, ARAS, control de la hiperlipemia en base a estatinas, según protocolo. Bueno, en realidad es la cosa un poquito más corta de la clase y esperemos que les haya servido de mucho. Yo creo que ya vamos preparando próximamente para el examen. Este es el tercer tema para el segundo parcial. Algunos comentarios de esta clase, tal vez internamente mediante su dirigente, para que podamos tal vez mejorar en otro momento. Van a disculpar, hemos tenido bastantes problemas en el tema de red y tendríamos que programar nuestra próxima clase el próximo lunes a las 6 de la tarde. Buenas tardes.